En México, la creatividad reluce en la manera de resolver una fuga con un pedazo de cinta, en el ingenio con el que convertimos una desgracia en bromas y en la costumbre de hacer proyectos escolares a último momento con lo que tenemos a la mano. Más que talento, es una forma de inteligencia que da respuestas prácticas a entornos inciertos. Esa habilidad que tiene el mexicano para transformar los obstáculos en ideas ha moldeado nuestra cultura durante siglos y sigue definiendo su arte, su diseño, su gastronomía y la vida cotidiana. Desde las civilizaciones prehispánicas, que construyeron ciudades enteras y edificaciones alineadas con las estrellas, hasta los pueblos que elaboran cerámica, papel y tejidos con recursos naturales mínimos, la creatividad ha sido una respuesta a la adversidad. En México, se aprende desde siempre que imaginar es como sobrevivir. Hoy esa herencia se multiplica tanto en las calles como en los entornos digitales. El rotulismo, por ejemplo, convirtió los letreros de fondas y talleres mecánicos en una tipografía nacional. En sus trazos coloridos se resume la experiencia de vivir en barrios, la gramática del humor popular y la destreza manual transmitida de generación en generación. Lo que antes era un oficio utilitario, ahora inspira el diseño contemporáneo y forma parte de campañas globales y estudios de branding. La línea entre el arte y el oficio se ha ido disolviendo. El ingenio también se expresa en los memes, que podrían llamarse herederos digitales de la caricatura política y del humor de cantina. En ellos, la crítica se disfraza de broma y la tragedia se convierte en alivio, o gracias a ella encontramos cierto acompañamiento en estas comunidades. Cuando ocurre un desastre o un accidente y se convierte en imagen viral, no siempre es por insensibilidad, muchas veces es por catarsis. En muchos de los memes actuales hay una continuidad invisible, por ejemplo, con las calaveras de posada o, como lo mencionaba, con las caricaturas políticas. Son una forma novedosa de analizar o criticar el poder con ironía. Esta inteligencia práctica se expande a otros sectores de la sociedad, no es exclusivo de la política. Lo vemos en el arte, arquitectura, moda, se expande a diferentes oficios y hasta a la comida. La gastronomía mexicana encarna ese mismo principio. Es reconocida como patrimonio cultural inmaterial porque representa una red de conocimientos sobre agricultura, economía e historia. Muchos cocineros contemporáneos buscan innovar sin destruir ni borrar las tradiciones. Hemos visto en los últimos años muchas reinterpretaciones de las mismas comidas de siempre. Del elote, el mole, los tamales. Los mexicanos somos creativos por herencia. El ingenio también se revela en el modo en que los creadores se organizan frente a la precariedad institucional. Me refiero a la creación de espacios independientes, colectivos autogestionados, ferias y galerías alternativas que funcionan como motores culturales. La falta de apoyo y estímulos a la cultura se convierten en motivo de cooperación, y buena parte del arte contemporáneo mexicano justamente es un producto de combinar la precariedad con la comunidad. Los artistas no ven la resiliencia como solo aguantar pasivamente, sino que ven en ella una oportunidad de volver a empezar y buscar alternativas. El mexicano logra transformar la dificultad en lenguaje, y lo podemos ver en las obras de arte hechas con basura y en las imágenes y videos de humor que se viralizan instantáneamente después de cualquier tragedia. Nuestro ingenio no responde al lujo, más bien a la necesidad de crear algo que dure y que pueda superar el caos. El arte mexicano también se alimenta de contradicciones. En su historia conviven lo indígena y lo europeo, lo urbano y lo rural, lo religioso y lo profano. El mestizaje no fue una mezcla armoniosa, sino una negociación constante, y de ahí nació un estilo propio inconfundible que transforma sus influencias. El pintor Saturnino Herrán entendió que la identidad no reside en lo exótico ni en la imitación. Sus retratos de cuerpos mestizos muestran la dignidad de lo común y la belleza que nace de lo diverso. Más tarde, Juan Rulfo y José Revueltas trasladaron esa mirada a la literatura, transformando la pobreza y el silencio en conciencia. En la segunda mitad del siglo XX, el muralismo fue la gran escuela de la colectividad. Rivera, Orozco y Siqueiros reescribieron la historia de nuestro país. Pintaron un país en construcción usando el arte como educación.
Pero en el siglo XXI, el arte se mueve desde abajo, en los grafitis, en los murales urbanos, en los rótulos contemporáneos. Los artistas reescriben los símbolos nacionales para ahora hablar sobre feminismo, migración, violencia e identidad. Lo que trajo el mestizaje hoy no se limita a lo étnico, se expande también a lo estético o a lo emocional. En el diseño, la ilustración o la música, el mexicano combina lo global con lo local y el pasado con el presente. Los corridos tumbados y el reggaetón con influencias norteñas son adaptaciones culturales innovadoras y son un buen ejemplo actual de las maneras inesperadas en las que nos reinventamos. Esto también se refleja en la gastronomía. Los ingredientes nativos conviven con técnicas europeas o asiáticas, véase las reinterpretaciones del sushi o la pizza, y el resultado no pretende autenticidad rígida, sino crear un nuevo sabor propio. La identidad mexicana actual prioriza la creatividad sobre la pureza. En las artes populares, el mestizaje conserva una dimensión colaborativa. Los bordados, las fiestas, los altares o los carnavales funcionan como performances comunitarios donde se borra la línea entre lo sagrado y lo profano. La estética popular mexicana sobrevive porque no distingue entre el arte y la vida cotidiana. Mientras que en otros países la globalización borra las diferencias, en México las mezcla y entre ellas produce más matices. Podríamos decir que la identidad del México contemporáneo se convirtió en una práctica comunal que inconscientemente ayudamos a formar. La expresamos en los letreros de los mercados, en las ilustraciones digitales o en las expresiones que añadimos al habla cotidiana. Una de las marcas estéticas más notorias de nuestro país es que adoptamos la contradicción con mucha naturalidad. En la historia del arte mexicano hay nombres que se vuelven gigantes por la cantidad de impresionantes murales que pintaron y por toda la fama que alcanzaron en vida. Pero también existen figuras que trabajaron silenciosamente durante pocos años y aún así lograron cambiar la manera en que se veía a México en la pintura. Uno de ellos es Saturnino Herrán. Nació el 9 de julio de 1887 en Aguascalientes. Saturnino creció rodeado de libros y conversaciones sobre arte y cultura. Cuando tenía 16 años, murió su padre y junto con su madre se mudó a la Ciudad de México. Ese cambio en su vida marcó el inicio de su formación artística formal. En Ciudad de México, ingresó a la antigua Academia de San Carlos en 1904. Ahí recibió una educación estricta en dibujo y pintura. Aprendió anatomía, composición y el uso del óleo con precisión académica. Entre sus maestros en la academia se encontraban Antonio Fabrés y Germán Gedovius, quienes pronto notaron su talento. Herrán destacó entre sus compañeros y avanzó con rapidez a cursos superiores. Desde joven mostró disciplina y una capacidad técnica muy sobresaliente. Lo interesante de su carrera artística es que aún con esa formación europea, decidió mirar hacia su entorno inmediato. En lugar de pintar escenas mitológicas o personajes religiosos, Saturnino comenzó a representar trabajadores, vendedores, campesinos y otras escenas urbanas. Obras como Labor o Molino de Vidrio muestran obreros en fábricas y personas en plena jornada de trabajo. Para realizarlas visitaba los lugares reales, hacía bocetos y observaba cómo se movían las personas, cómo se distribuía la luz y cómo se organizaban los espacios. En 1913 realizó La Ofrenda, una de sus pinturas más conocidas y hoy parte del acervo del Museo Nacional de Arte. La escena muestra una trajinera en Xochimilco cargada de flores de cempasúchil y personas que se dirigen a un entierro. La composición organiza a un par de niños, adultos y un anciano en distintos planos, sugiriendo el paso del tiempo y las etapas de la vida. El paisaje se define por el agua y otras trajineras que se pierden en la atmósfera. En esta escena, el entorno físico se subordina a la carga emocional y narrativa de los protagonistas. Esta obra consolidó su reputación como uno de los pintores más respetados de su generación.
Su interés por la identidad mexicana continuó en otras piezas donde aparecen mujeres vestidas con trajes tradicionales, escenas religiosas populares y figuras que reflejan la diversidad cultural del país. En varios retratos utilizó como modelo a su propia esposa, Rosario Arellano, con quien se casó en 1914 y con quien tuvo a su hijo José Herrán en 1915. Pero su nueva vida familiar coincidió con años complicados en México debido a la Revolución. La economía se volvió muy inestable y el mercado del arte disminuyó con fuerza después de que muchos compradores abandonaran el país. Para sostenerse, Herrán realizó ilustraciones para revistas, carteles y trabajos editoriales como ilustraciones de libros, además de dar clases en la Escuela Nacional de Bellas Artes. El resto del tiempo lo pasaba en su taller en el centro de la Ciudad de México. A pesar de la incertidumbre política y económica, continuó produciendo con constancia y su trabajo no perdió nunca la calidad ni el cuidado técnico que lo caracterizaba. Hacia el final de su vida comenzó un proyecto ambicioso titulado Nuestros Dioses Antiguos, pensado como un conjunto de paneles para el Palacio de Bellas Artes. En esta obra integró referencias a la tradición prehispánica y a la herencia cultural mexicana dentro de una composición monumental. Sin embargo, solo logró terminar una parte antes de morir, pero el proyecto muestra la dirección hacia la que se encaminaba su carrera. Saturnino Herrán falleció el 8 de octubre de 1918 a los 31 años, tras complicaciones de una operación estomacal. Nunca tuvo una exposición individual en vida y su carrera profesional duró poco más de una década. Aún así, dejó una producción consistente que más tarde sería reconocida como antecedente importante del muralismo mexicano. Décadas después, historiadores de arte señalaron que su manera de integrar temas indígenas y populares dentro de una impecable técnica académica abrió camino para artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco. Sus obras se conservan en museos como el MUNAL y continúan siendo estudiadas por su calidad y el momento histórico que representan. La creatividad de Saturnino Herrán se manifestó en su capacidad para trabajar con rigor en medio de los cambios políticos y dificultades económicas que atravesaba el país en aquellos años. En apenas 10 años, logró construir una visión artística que forma parte de la identidad cultural de México. Observó su entorno, aprovechó su formación técnica y transformó las vivencias cotidianas de los mexicanos en escenas que siguen siendo reconocidas en nuestra época. La creatividad alcanza su punto más alto cuando trasciende la estética y se convierte en herramienta de transformación social. El ingenio nos permite adaptarnos, la identidad nos da sentido, y la trascendencia ocurre cuando esa creatividad se traduce en acciones concretas. Al contrario de lo que muchos pensarían, en México el arte tiene la vocación de intervenir la realidad y no de escapar de ella. Los grandes muralistas del siglo pasado abrieron el camino para ocupar el espacio público como territorio educativo. Hoy, sus herederos operan con otros lenguajes, pero con la misma vocación. El escultor Pedro Reyes convierte armas en palas para sembrar árboles. Betsabe Romero reutiliza neumáticos como metáforas de migración y colonialismo. Y Jorge Marín interviene en espacios públicos con esculturas que invitan al espectador a participar y reflexionar sobre el cuerpo y la ciudad. En todos estos casos, el arte actúa. Sí busca conmover, pero también busca intervenir y modificar espacios. La gráfica popular sigue funcionando como lenguaje político. Los talleres de diseño o grabado producen carteles para marchas, conmemoraciones o causas ambientales. En sus impresiones y publicaciones, sobrevive la tradición de los talleres callejeros, junto con la necesidad de participar en las conversaciones públicas. Los carteles e infografías representan un manifiesto, y es que el arte ya no pertenece a las élites, pertenece a quien más lo necesite. En el espacio digital, la cultura mexicana encontró un nuevo campo de experimentación. Las redes sociales funcionan como un taller abierto donde la ironía se mezcla con la crítica. Los memes, los collages digitales o los videos de humor absurdo operan como comentarios políticos inmediatos. Y aunque su vida sea breve, su impacto es muy real. En primera, porque producen una conversación, pero también redefinen las jerarquías de la opinión pública
y pueden dar una plataforma a quienes no la tenían. Sin embargo, la trascendencia no siempre depende de la visibilidad o del mercado. Por ejemplo, un altar improvisado en la calle, un huerto escolar, una cocina comunitaria o una exposición ambulante tienen el mismo valor simbólico que una obra de museo que cueste miles de dólares. Particularmente en México, el arte tiene esa capacidad de trascender porque encarna el sentido de comunidad. Cada creador que trabaja desde la marginalidad institucional ejerce una forma de soberanía, por así decirlo. Sus creaciones son actos de independencia. En un país donde la desigualdad y la violencia son estructurales, el arte difícilmente va a ofrecer soluciones, pero sí origina y motiva nuevos modelos de pensamiento, especialmente entre las comunidades de jóvenes digitales nativos. La creatividad mexicana, vista en conjunto, es un sistema de pensamiento que desafía la rigidez del poder y del mercado. Los mexicanos respondemos con diversidad a un mundo que homogeniza y respondemos a la precariedad con imaginación para inventar. La trascendencia de la que hablo consiste en mantener abierta esta conversación en la que el arte, los oficios y la comunidad sigan tejiendo posibilidades que eventualmente van a generar un cambio en el país. La creatividad mexicana no es un mito folclórico ni es un motivo de orgullo vacío. Al contrario, es una práctica muy efectiva que ha sabido combinar la historia con el humor y la supervivencia. En ella conviven la ironía, la crítica, el ingenio y la improvisación. Representa la capacidad de un pueblo para mantenerse en movimiento a pesar de la adversidad y para convertir sus contradicciones en fuente de significado. El futuro cultural de México no dependerá de la imitación de modelos extranjeros. Dependerá de su capacidad para reinventarse y resistirse a imposiciones. Toda la belleza que existe en nuestro país es la prueba de que incluso en la dificultad, la imaginación es un territorio soberano que todos debemos reclamar con orgullo. Te agradezco por haberme acompañado hoy. Mi nombre es Rose y nos vemos en la próxima emisión de La Mancha.